Buenos días. En la clase de hoy empezaremos a abordar la segunda unidad del programa de lengua castellana, abordando algunas aproximaciones teóricas sobre la gramática del español. En primer lugar, empezamos estableciendo algunas de las diferencias conceptuales al respecto de este tema, que se enfoca en por un lado, la descripción de la lengua, es decir, una perspectiva más bien tradicional de la enseñanza de la lengua, y una perspectiva moderna que vamos a tratar de enfocar en este segundo cuatrimestre en el espacio, ¿sí? A partir de los aportes de Ángela Di Tullio, que ella la concibe de manera diferente a las aproximaciones gramaticales y a la gramática en general. Es decir, que esta clase y todas las aproximaciones que hagamos de aquí en adelante va a estar enfocada en los enfoques y en los aportes de la gramática que propone Ángela Di Tullio. Durante muchos siglos, ¿sí?, la enseñanza de la gramática estuvo enfocada en una enseñanza normativa de la lengua, entendiendo los aportes gramaticales siempre enfocados en determinar las reglas y las características formales fundamentales para poder determinar cómo se realizan las prácticas de lectura y escritura de manera correcta, ¿sí? Es decir, que se enfocaban principalmente en determinar cómo se escribe y se hablaba correctamente, ¿sí? Esta sería la perspectiva tradicional de la enseñanza de la gramática. Y esto creo que nosotros lo podemos ver quizás en los diferentes enfoques pedagógicos de la lengua y la literatura, que establecía el análisis morfosintáctico como actividades válidas para analizar y describir y entender los enunciados de nuestro idioma, ¿sí? Y quizás esto también lo podemos pensar desde nuestras propias trayectorias escolares, ¿no? Es decir, que quizás en la primaria y en la secundaria, si nosotros podemos pensar sobre esto y decir cuáles fueron realmente los enfoques pedagógicos que desde el punto de vista gramatical, ¿no?, enfocados en la lengua, cuáles fueron las estrategias y las actividades que se proponían en esos momentos. La autora, por su parte, plantea que la gramática actual ha adquirido el estatus de ciencia que pretende no solo describir, sino también explicar el funcionamiento del sistema lingüístico. Esto supone reconocer mediante criterios formales las unidades de análisis, sustentar las reglas que se postulan en principios generales, conectar explícitamente los varios componentes de la descripción lingüística. Por lo tanto, lo que se va a establecer actualmente es que la gramática no solo tiene la función descriptiva, ¿sí?, sino que se busca entender de qué forma funciona la lengua y cómo se relacionan los elementos gramaticales que constituyen los actos de habla y las escrituras. De todas maneras, esto de ningún modo significa que se deja de lado la descripción formal o el análisis de oraciones, ¿no?, sino que lo que cambia en esta mirada actual es que el análisis debe servir para poder pensar y para poder comprender ese funcionamiento de la lengua del que nos habla la autora, ¿sí? Es decir, que se pueda establecer un vínculo que sea cognitivo y reflexivo, mejor dicho, sobre los conocimientos de la lengua que tienen y que tenemos todos los hablantes y las reglas y normas que rigen a una lengua. Es decir, que nosotros podamos establecer esos conocimientos que tenemos en tanto hablantes de una lengua y las normas y reglas que rigen, ¿sí?, ese sistema.
pero siempre enfocándonos en este acto reflexivo, ¿no? Este acto de cognición y no tanto en la descripción automática que desde un enfoque tradicional no tiene mucho sentido y significado, ¿no? Por lo tanto, por otra parte, como nosotros hemos repetido varias veces durante la cursada del espacio, el español, al formar parte de nuestro contexto social y lingüístico, es también parte integral de nuestra vida, ¿sí? De nuestra subjetividad. Por lo tanto, esto significa que nosotros comprendemos las reglas y las normas generales del uso, ¿sí? de nuestro idioma por el solo hecho de hablarlo. Es lo que se plantea y lo que venimos conversando desde la teoría estructural de Saussure, ¿no? Desde los aportes de Cosseriu e incluso desde la sociolingüística, ¿no? Que estas reglas y estas normas nosotros las tenemos interiorizadas al formar parte de este contexto lingüístico en el que vivimos. Ahora bien, podemos nosotros describir esas normas lingüísticas que rigen el español, o cómo nosotros respetamos o no esas reglas y esas normas, o de qué manera nosotros las tenemos en cuenta en la emisión de los textos. Bueno, lo que plantea Ángela Di Tullio es que ese conocimiento lingüístico que nosotros tenemos como hablantes de español es intuitivo y es también inconsciente. Es decir, que nosotros entendemos que hay formas correctas e incorrectas de proponer enunciados y que hay situaciones contextuales que van a determinar las formas en que nosotros debemos comunicarnos, o que también incluso existen diferentes ejemplos en los cuales muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, es decir, existen muchos enunciados, sí, escritos o orales, en los que nosotros los pensamos, los escuchamos y nos suenan mal, ¿no? Es muy común por ahí decir, eso me suena mal, o esto me parece que no se escribe así. Por ejemplo, a ver, veamos unos ejemplos para poder entender mejor esto. El papel de las emociones son importantes. Se censuró y se prohíbe la circulación de libros. Bueno, acá, por ejemplo, observamos que algo suena mal, ¿no? Las intuiciones de las que nos habla la autora se refieren justamente a esto, a que muchas veces hay enunciados que nos parecen que están mal, pero quizás nosotros no podemos definir gramaticalmente cuál es el fenómeno lingüístico específico que subyace en esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para ser concretos, en la primera oración vemos que hay una falta de concordancia entre el sujeto y el predicado, ¿no? En tanto que el verbo copulativo ser, en este caso, y el circunstancial modifican al modificador del sujeto y no al sujeto en sí. Es decir, que modifica emociones, porque los dos están en plural, cuando en verdad deberían modificar a papel, que es el sujeto de la oración. Por lo tanto, la forma correcta debería ser el papel de las emociones es importante. Esa sería la forma adecuada de formular ese enunciado. Por otra parte, en la segunda oración observamos que hay dos verbos que conforman el sintagma verbal y que modifican al sujeto, en este caso la circulación. Sin embargo, los verbos no concuerdan, ¿no? Ya que uno está flexionado en pretérito perfecto simple y el segundo conjugado en presente del indicativo. En el español nosotros sabemos que los sintagmas verbales simples y compuestos deben conjugarse de igual forma cuando modifican a un mismo sintagma nominal en función de sujeto, ¿no? Regla que en este caso no se estaría cumpliendo
ya que la forma correcta sería se censuró y se prohibió la circulación de libros, o se censura y se prohíbe la circulación de libros. Entonces, de esa forma sí, los dos verbos estarían concordando en tiempo y estarían a la vez modificando el sujeto de manera correcta. Por lo tanto, en ambos casos observamos que hay agramaticalidad, ¿sí? Ya que no se cumplen las reglas y normas gramaticales del español. Entonces, a partir de esto, estamos nosotros en condiciones de definir qué es la gramática, ¿sí? La gramática es la disciplina que se encarga de reconocer y explicitar las reglas que permiten el funcionamiento de una lengua, ¿sí? Reglas que todos poseemos y que llevamos a cabo de forma intuitiva y de forma espontánea. Por otra parte, a partir de esta descripción que nosotros realizamos sobre el funcionamiento de la lengua, observamos que se trata de un sistema complejo, ¿no? Y esto lo podemos ver en las diferentes relaciones que estuvimos haciendo en estos ejemplos. Y por lo tanto, ese sistema complejo tiene diferentes modos y múltiples formas de establecer las relaciones entre los componentes de la lengua, ¿no? Para ello, entonces, la disciplina va a establecer dos niveles gramaticales para poder dar cuenta del tipo de relaciones que se establece en este funcionamiento, ¿no?, lingüístico. Por un lado, el nivel morfológico y por otro lado, el nivel sintáctico. La morfología, por una parte, tiene como unidad de análisis al morfema. Como lo habíamos comentado en la clase anterior, los morfemas entonces son las unidades léxicas que definen un significado. Esto también lo veremos en las clases posteriores, pero cuando hablamos de morfemas, nosotros no hablamos únicamente de palabras, ¿sí?, sino que también hacemos alusión a los componentes de las palabras que van a modificar su unidad lingüística. De eso se trata el análisis morfológico, de poder considerar los diferentes componentes que conforman una palabra, ¿sí?, y considerar las diferentes características lingüísticas que van a determinar las propiedades de esos morfemas. Por ejemplo, podemos nosotros distinguir, o el análisis morfológico nos permitiría distinguir las palabras simples de las palabras complejas. Por ejemplo, zapato es una palabra simple, zapatería es una palabra compleja. ¿Por qué? Porque desde un análisis morfológico nosotros sabemos que el sufijo ería en el español determina un local en el que se vende lo que plantea la raíz de la palabra, en este caso zapato. Una zapatería sería un local en el que se vende zapatos, ¿no? Entonces existen ciertas unidades morfológicas que van a determinar el cambio de significado de los morfemas. En este caso, los afijos son una de estas características lingüísticas que modifican los morfemas, ¿sí? De todas maneras, esto es un ejemplo y nosotros lo vamos a ahondar en la clase siguiente, que va a estar enfocada específicamente en la morfología. Por otra parte, la sintaxis tiene como unidad de análisis al sintagma. Lo que se analiza en este nivel son las relaciones que se establecen entre las palabras dentro de una oración. Esa es la diferencia fundamental entre estos dos niveles. La morfología se encarga de estudiar las características lingüísticas de las palabras, ¿sí?, y la sintaxis estudia las relaciones lingüísticas entre las palabras dentro de una oración. Por lo tanto, la unidad sintagmática, volviendo a esto de la sintaxis, ¿no?, la unidad sintagmática máxima es la oración, que a su vez puede estar conformada por varias palabras. La naturaleza de las relaciones existentes dentro de la oración se determinan de dos maneras.
las categorías sintácticas y las funciones sintácticas. La primera alude a los tipos de sintagmas que existen dentro de la oración, que puede tratarse de sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma verbal, que bueno, como las palabras lo indican, va a estar determinado por el tipo de palabra que conforme el núcleo del sintagma. Es decir, si el núcleo de un sintagma es un sustantivo, entonces estaríamos hablando de un sintagma nominal. Si el núcleo del sintagma es una preposición, hablaríamos de un sintagma preposicional y así sucesivamente. Entonces, por otra parte, el segundo subnivel del análisis sintáctico hace alusión a las funciones que cumplen esas categorías que estuvimos comentando dentro de la oración. Por ejemplo, puede cumplir la función de sujeto, la función de predicado, de objeto directo, de circunstanciales, etc. De todas maneras, la idea es poder brindar algunas de las características de la morfología y de la sintaxis, que de todas maneras abordaremos esto en clases posteriores con más detenimiento, ¿sí? Lo importante ahora es que podamos entender que el análisis gramatical permite entender el funcionamiento de una lengua a partir del nivel del análisis en el nivel morfológico y en el nivel sintáctico. Y por eso, en las aproximaciones teóricas que nosotros realicemos en este segundo cuatrimestre, será poder dar cuenta de ese funcionamiento lingüístico para definir y evidenciar esas normas a partir del análisis morfosintáctico. Por otra parte, y para finalizar también me parece importante que nosotros podamos definir cuáles son los logros, ¿sí?, que nos permitirían poder adquirir una comprensión gramatical y cuál es la importancia y la significancia que tiene poder entender a la gramática desde sus aportes y el papel que juega la gramática del español en la carrera, ¿no? Bueno, uno de los logros que me parece a mí importante es algo que también lo comentamos al principio de la cursada del espacio, que esta comprensión gramatical del español es la base para entender el inglés, ¿no?, y otras lenguas extranjeras también, ya que el conocimiento gramatical sobre nuestro idioma nos permitirá establecer comparaciones, ¿sí?, y contrastes entre las semejanzas y diferencias en el funcionamiento lingüístico de ambas lenguas. Por otro lado, también el fomento de habilidades que son metalingüísticas, ¿sí?, que permite reflexionar y entender cuestiones que van más allá de los aspectos puramente normativos, y que permite la mejora en las escrituras y en la emisión de nuestros actos de habla. Es decir, que nos permite emitir mensajes variados y reflexionar activamente sobre nuestras propias producciones. Y esto es muy importante, me parece a mí, porque comprender el funcionamiento de la lengua nos permite estar constantemente analizando textos, ¿sí?, y reconociendo los aspectos que se pueden mejorar en los discursos que son propios y en los discursos también ajenos. Y nos brinda un vocabulario que es variado, múltiple y abundante para poder parafrasear, reformular, comprender, y que en definitiva nos permite entender cuáles son los componentes que conforman los textos orales y escritos para poder manipularlos y emitir textos propios que tengan sentido con las intenciones que nosotros tenemos como hablantes del español. Y por otra parte, y también aludiendo a algo que comentamos con anterioridad y que lo hemos repetido varias veces,
justamente porque me parece a mí algo muy importante y algo fundamental, que tiene que ver con que la comprensión gramatical nos permitiría entender la lengua y por lo tanto entender las formas en que nosotros formamos parte de esa lengua. ¿Sí? Como bien sabemos, nosotros podemos expresarnos sola y únicamente a través de la lengua, ¿sí? En sus diversas formas, en sus diversas modalidades y a partir de nuestras intenciones y a partir de nuestras necesidades, ¿no? Y por lo tanto se hace necesario y se hace quizás urgente que tomemos conciencia, ¿no?, de su funcionamiento para poder expresar con claridad nuestra propia subjetividad y nuestra identidad en la lengua. Entonces, a ver, si la única forma que tengo de expresarme es a través de ella, ¿no?, quizás adquirir un entendimiento sobre la gramática nos ayude no solo a probar el espacio de lengua castellana, sino también a comprender un poco nuestra propia vida.